Hola, buenas tardes. Bueno, como me presentó María Eugenia, hace bastante tiempo que estoy acá y una de las primeras tareas que... ¿No se escucha? Ahora sí. La primera tarea que, digamos, que me dediqué cuando llegué aquí fue un poco poner en orden lo que eran las obras de arte de la legislatura y los objetos artísticos, comprendiendo, como nos enseñaron en la facultad a nosotros, que no solamente la obra de arte es obra de arte, sino que también es un documento histórico y un documento tecnológico también, y que es herencia. Entonces, para hacer un poco más ameno todo esto, armé un PowerPoint, armé esto para que, bueno, sea más didáctico, y yo creo que las imágenes son muy pregnantes, más que las palabras. Por lo tanto, vamos a pasar a ver esto que armé para el día de hoy. En principio, agradecer a la biblioteca que me da este espacio. No, digamos que en una institución no es fácil la tarea de gigantesca de hacer tomar conciencia de la importancia del patrimonio argentino. Pero no es imposible. Entonces pensamos que el paso a paso es una de las tareas que tenemos todos los días y el no bajar los brazos. Así que por eso es que estoy acá y aprovechando cada lugarcito y cada espacio que me dan. Bueno, mi área de trabajo, si bien dependo de la Dirección de Patrimonio, como les decía, la conservación y la restauración en esta institución, digamos que es algo nuevo, como también es nuevo para nuestro país. Nosotros, los conservadores, digamos, somos pocos los conservadores profesionales, digamos, ¿no? Y la palabra tanto conservador como patrimonio es algo que viene sonando hace un tiempo. No sé si ya se dijo, pero patrimonio viene de la palabra pater, y padre está cargada, digamos, también de un sentido de herencia, de heredad. Cuando quizás los que estamos acá hemos recibido en herencia algo de nuestras familias, de los que nos antecedieron, y bueno, bienvenido sea esa herencia. Cuando es individual se entiende, pero cuando es una herencia colectiva, ahí se pone un poco más peleaguda la cosa. Y los conservadores es una figura muy nueva en nuestro país. Como dice la palabra, conservamos. Conservamos e intentamos tener herramientas para detener el deterioro, el paso del tiempo, que es algo absolutamente natural. Pero nosotros estamos en contacto con, digamos, con las causas que producen los deterioros. Esos deterioros sabemos que están en el medio ambiente y lo que intentamos es, bueno, aplicar una serie de estrategias para que ese envejecimiento sea lo más lento posible. Les decía que la primera acción que yo hice aquí fue la catalogación de las obras de arte. Solo había listas de autores y de algunos títulos de obra que la verdad que estaban bastante desordenados y nombres de autores cambiados que no existían. Pero bueno, fuimos consiguiendo datos de autor y investigar a fondo y se armó un catálogo que finalmente se editó. La biblioteca lo tiene, donde pudimos poner número de inventario a cada obra, pudimos determinar qué obra le correspondía a qué autor, en qué época se hizo esa obra, en qué época vivió ese artista, y lo mismo hicimos para objetos
porque también la casa cuenta con objetos históricos. Bueno, esta es la tapa y el índice de ese libro. Hay aproximadamente 300 obras y con el paso del tiempo me di cuenta que también era imprescindible registrar los detalles constructivos de este edificio, que los propios empleados pasábamos sin ver, y detrás de esos detalles constructivos hay un oficio que, por supuesto, que en muchos casos ya no se vuelven a hacer, no se vuelven a formar esos talleres maravillosos, y me pareció buena idea dejarlo registrado en un libro. Se hicieron 2 ediciones de estos libros son regalos protocolares, le decimos nosotros, porque no están a la venta, los da la legislatura como regalos. Y bueno, se hicieron 2 ediciones y tienen 2 lecturas. Por un lado, uno abre la primera parte, que es sobre arquitectura, y por otra parte, digamos, el registro de la restauración de 2 obras que pertenecen a Ángel de la Valle, una de ellas, y que es el retrato de Jacinto Araoz, que fue el primer presidente del Consejo Deliberante. Bueno, sin saberlo, con mucha sorpresa, sacó el primer premio este libro, porque la imprenta que lo armó concursa todos los años dentro de un concurso hecho para imprentas. Y bueno, sacó el primer premio por fotografía, diseño, investigación, etc. Así que estamos muy orgullosos, fuimos a recibir muy contentos el premio. Y ahora paso un poco a contarles qué es esto de conservación-restauración. Como les dije, esto es muy nuevo en nuestro país. Recién en el año 2000 se abrió la licenciatura en conservación y restauración. Antes de esta carrera se estudiaba restauración en talleres particulares, y con el avance de los primeros libros y sensibilizando un poco a las autoridades de la necesidad que teníamos de realmente conservar en buen estado y lo mejor posible las obras, se logró firmar un convenio con la Universidad Nacional de San Martín. Antes se llamaba el Taller Tarea. Se hizo un convenio que justamente para enviar las obras a ese taller y poder tenerlas restauradas por profesionales buenos, ¿no? Entonces se empezó por la primera obra, que fue de Berni, Chacareros, y bueno, se siguieron con otras, por ejemplo, El regreso de la pesca, de Cleto Ciocchini. Los autores que tenemos acá, la mayoría son del siglo XIX. Esta era la obra que, bueno, actualmente también está colgada en el Salón Montevideo. Este era el estado en que estaba. Esto muestra con una luz rasante y la fotografía las deformidades que tenía la superficie, las pinturas. ¿Por qué puse ese título de algo, la visibilidad invisible? Porque las pinturas parecerían que son un objeto más, una mesa, un cenicero, y en realidad, además del mensaje que tiene, hay un conjunto de materiales que conviven en una misma obra, que digamos que a los ojos del espectador común, digamos que generalmente no lo saben esto, y bueno, las obras se empiezan a deteriorar desde atrás hacia adelante. Y bueno, lo que producen la parte esta de atrás, el reverso,
en un medio ambiente donde la temperatura y la humedad no están adaptadas para justamente alojar en esa sala obras, se produce esto. Este es el reverso, además de, bueno, adherirse la polución ambiental, la suciedad ambiental. El reverso suele ser, en este caso, es un textil, puede ser también madera, pero en este caso es textil, y el textil es algo sumamente hidroscópico, que quiere decir que reacciona con la humedad o con, digamos, la falta de humedad del ambiente, y es lo primero que se resiente, y por supuesto trae el mayor de los problemas. Esto es el borde del textil que está clavado en el bastidor, y acá ya se ve el textil está boca abajo, empezó el tratamiento que se le hizo en el taller, se extiende, se le hacen unas bandas perimetrales y se empieza a hacer una limpieza para recibir un adhesivo y recibir un nuevo textil, porque el anterior, al estar tan envejecido, no cumple la función de sostener la capa de la pintura. Entonces es necesario, bueno, allí ya se está presentando la nueva estructura, el nuevo textil. Aquí se le está colocando el adhesivo para adherir ese textil al reverso de la pintura. Y bueno, y esto es así como quedó después de restaurada. No se ve muy bien con las luces, pero bueno. Acá puse un antes y un después, ¿sí? Que es cuando evidencia la diferencia, ¿no? Acá les traigo otro ejemplo, que es de Gastón Harry, Cleopatra, también pintor argentino. Está también exhibida en el Salón Montevideo. Por la parte de atrás, fíjense el sistema de colgado, ¿no? Que antes se utilizaba un alambre o pitones, cosas que ya nos hemos dado cuenta que no es lo más adecuado. En el centro creíamos que tenía un ataque biológico, o sea, que tenía hongos. Así se trasladó, llegó al taller, ahí está boca abajo, y bueno, se le sacó partes y se mandó a analizar de esa mancha que tenía para determinar si eran hongos y si estaban activos. No lo eran. Esto de mirar la obra bajo luces ultravioletas permite observar con claridad dónde hubo intervenciones anteriores, esas manchas oscuras que se ven en la parte superior, sobre todo las manchas oscuras en el centro. Eso quiere decir que tuvo una intervención, hubo un restaurador, entre comillas, que anduvo por ahí disimulando o maquillando la obra, ¿sí? Ahora les voy a contar por qué ese término. Y esos rectángulos que se ven más claritos significa que ahí se hizo como un testeo para saber con qué disolventes se utiliza para remover el barniz. Porque el barniz, si bien es una capa protectora que se le pone a las pinturas, cuando se oscurece no cumple más su función y hay que levantarlo. Por supuesto, manos especializadas, ¿no? Porque se corre el riesgo de quedarse con el original. Bueno, acá ven lo que les estaba explicando recién, y una vez que se removió la totalidad del barniz con el disolvente elegido, bueno, la obra vuelve a adquirir, digamos, como, no voy a decir los colores que el autor quiso poner, pero por lo menos se puede leer con una, digamos, con una nitidez y con una limpieza
visual de la obra, ¿no? Y acá les puse un antes y un después. La otra es Vaca Serrana, es una obra de Raúl Mazza. La particularidad de esta obra es que el soporte donde está pintada no era un textil, sino es una madera. Resulta que así estas grietas tan profundas y este grosor de la capa de pintura, como lo pueden ver, estaba toda rajada, craquelada, cuarteada. Había partes faltantes, como por ejemplo acá. Y lo que se pudo saber es que el pintor pintó esta pintura debajo de otra hay otra pintura subyacente, o sea que no solo es madera, sino que además tiene otra pintura. Por lo tanto, la pintura que vemos no tiene un buen anclaje, y si no está en un ambiente donde se cuide la humedad y la temperatura en relación a las pinturas, porque por lo general la humedad y la temperatura están en relación a si tenemos frío nosotros o no, entonces las calefacciones se ponen, digamos, para el cuidado de la gente, y no teniendo en cuenta que podemos compatibilizar las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que se hizo acá fue consolidar toda la capa pictórica que estaba en este estado. Recuerden bien el diseño, el dibujo de esta faltante, porque ahora van a ver qué es lo que se le hizo. Se le hizo también una limpieza. Fíjense los hisopos, cómo van levantando la suciedad, ¿no? Que, bueno, se tenía la tradición de pensar que las pinturas se limpiaban con papas, tomates y cebollas, frotando, también cepillitos o algún detergente, pero en realidad no es nada de eso, y con una limpieza hecha por gente que se dedica a esto, la suciedad queda en los hisopos. Como verán, esa parte blanca más limpia, se va tomando al limpiar la pintura se hace tomando las formas que presenta el mismo cuadro. Esta es la parte faltante, esa parte blanca, ya está nivelada una vez que la pintura se pegó, se adhirió al sustrato, digamos, se nivela con una masilla que nosotros le llamamos estuco. Luego ese estuco blanco se entona con una pintura al agua. Todos los materiales que se usan en las intervenciones estas son materiales que decimos lo más reversible posible, aunque está un poco en discusión eso, pero sabemos que, bueno, una pintura al agua se puede levantar, ¿sí?, con cierta facilidad. Entonces, el estuco, la primera capa es pintura al agua. Y luego se le hizo, en este caso, la aplicación del color que corresponde, le llamamos reintegración cromática porque reintegramos la forma cromáticamente, a través de puntitos o de rayitas de color, para que el ojo adiestrado de otro restaurador, si alguna vez tiene que esta obra llegar a las manos de otro conservador, poder ver dónde están las intervenciones. Y a los ojos de cualquier espectador, mirando la obra a la distancia que corresponde observar una obra, esto no molesta, y entonces se integra al total de la obra. Esto es la parte del zapatito del personaje que está ordeñando, y así quedó la obra. Por supuesto que es una obra que hay que observarla en el tiempo por esta razón que les decía, ¿no?, que como no tiene buen anclaje, en cualquier momento puede volver a agrietarse nuevamente, a craquelarse nuevamente. Y esta es la última obra que les muestro, que es el retrato de Jacinto Araoz.
pintado por Ángel de la Valle. Saben que Ángel de la Valle es uno de los grandes pintores también argentinos que pintó la Vuelta del Malón. Se la conoce a él más que nada por esta iconografía. Pintaba mucho a los gauchos en los campos. Bueno, como les dije anteriormente, fue el primer presidente del Consejo Deliberante, y acá pasó algo muy interesante, que en la frente había un repinte. Cuando una intervención para reponer color no está puesto a través de puntitos o a través de rayitas, que nosotros llamamos tratello, rigatino o puntello, pero significa esto que le estoy diciendo, rayitas o puntitos de color, es como maquillar a la obra, es como faltarle el respeto al autor, más allá de lo que uno, digamos, lo que se cree que bueno, pero le baja el valor a la obra si reponemos color con puntitos o con rayitas. No, le baja el valor esto, porque con el tiempo los repintes se oscurecen, no acompañan el envejecimiento de la totalidad de la obra, y además de estar tapando pintura original, están, digamos, contradiciendo la paleta del pintor, ¿sí? Entonces, fíjense ahí en la frente, ese repinte que, la verdad que cuando uno lo mira en el tamaño de la obra, parecía que no pasaba nada, pasaba desapercibido. Y así estaba una de las manos. También una restauración, digamos, un maquillaje. Ahí le faltaba pintura y, bueno, se consideró que lo mejor era pintarle encima con óleo. Y en realidad, además, trae otro problema, que hay incompatibilidad también de los componentes del óleo de 1883 con los componentes del óleo de nuestro siglo, ¿no? De nuestra época. Entonces, producen reacciones químicas muchas de las veces. Se le sacó radiografías para determinar exactamente dónde era que estaban esos repintes y dónde es que estaba el error y el problema. Esas manchas oscuras que ustedes ven, esas son las partes faltantes del original. Se le hizo también un estudio con lámpara ultravioleta para destacar si había un repinte, y fíjense en la frente lo que tenía. También tenía repinte cerca de la mano, por el pecho, por otros lados más. Fíjense que, bueno, se procedió a sacar, con la ayuda de esos estudios previos, a levantar y a remover esos excesos de pintura, y bueno, se vio que también el estuco estaba en mal estado, craquelado, así que hubo que llegar hasta el final de los estratos, que es el textil. Luego, por supuesto, se volvió a nivelar y se volvió a reponer el color, pero en este caso con esos puntitos, porque la obra merecía ese tipo de reintegración cromática. Se removió barniz y se puede ver perfectamente la diferencia de la paleta del pintor, ¿no? Que además como que adquiere volumen, mientras que con el barniz oxidado, el barniz envejecido, todas las formas se aplanan un poco. Este es un antes y después, y en esa remoción de repinte de la frente se descubrió que Jacinto Araoz tenía un hundimiento en la frente. Entonces, la legislatura también tenía figuraba en el catálogo nuestro un retrato de Jacinto Araoz hecho por un autor que hasta ese momento en la obra no había firma. La gente del taller pidió si le concedían la posibilidad de restaurar esa otra obra que no estaba, digamos, dentro del convenio de ese momento, que ellos lo hacían de manera gratuita si les permitía acceder a esta investigación. Por supuesto, no se los traje
porque no era tan relevante, pero también se hizo remoción de todos los repintes y no solo se descubrió que el retrato también tenía un hundimiento en la frente, sino que apareció la firma, que era de Pedro Míguez y de 1882, así que es anterior. La obra así quedó restaurada. Y esto es un antes y un después. Bueno, y ahora algunas recomendaciones, digamos, porque siempre pienso, la conservación es solamente la puede hacer solamente los conservadores. ¿Qué pasa en una institución pública? ¿O qué pasa en la casa de cada uno? Entonces tenemos algo muy importante, una herramienta muy indispensable que, bueno, el ojo se educa, por lo tanto si empezamos a observar con ese ojo detectivesco, seguramente vamos a encontrar estos pequeños deterioros que nos pueden advertir y poner en atención, acá está pasando algo. Las obras que se abandonan son las obras que, bueno, en muchos casos llegan a buen puerto, digamos, que hoy las podemos ver gracias a que alguien se las olvidó por ahí, porque las malas intervenciones también hacen lo suyo. Pero volvamos a esto, la herramienta principal, tanto para el conservador como para el espectador, para el amante del arte, para el que tiene un objeto que quiere, es la observación. Conservar y proteger los bienes patrimoniales es tarea de todos por esto, porque soy absolutamente convencida que nosotros cuando conocemos, amamos lo que conocemos y por lo tanto podemos disfrutar de eso, ¿sí? Entonces la conservación es algo que podemos hacer todos. Y es una obligación, ¿por qué? Porque si yo tengo un cuadro o tengo un objeto que está bajo el rayo del sol, lo que voy a hacer es no abrir la ventana y que le dé el rayito para que se ventile y se airee, sino eso es un gran problema y mucho más en los tiempos que corren, ¿no? Con la radiación UV. Pero, digamos, si alguien apoya una lata de Coca-Cola o un cenicero sobre una escultura, digamos, es la obligación de todos tomarlo y retirarlo, ¿sí? Con ese concepto, o sea, todos podemos colaborar desde lo más pequeño a lo más grande. Y la restauración es una decisión, ¿por qué? Porque ya la restauración incluye profesionales y bueno, y ahí se juega una serie de, digamos, de situaciones que no siempre están al alcance de la mano. Entonces, sí conservar. Conservemos para justamente no restaurar. Y si no queda más remedio que restaurar porque la obra está en muy mal estado o el objeto está en muy mal estado o el libro está en muy mal estado, bueno, lo restauramos, ¿para qué? Para conservarlo, ¿sí? Y algunas recomendaciones dentro del área que estoy hablando, que es el de la pintura. Parece cosas muy simples, pero esto tiene que ver con eso de la conservación, lo hacemos entre todos. Utilizar guantes. Esto parece, no sé si ya lo habrán hablado, pero yo he encontrado papeles, documentos escritos de un valor histórico enorme que tiene una huella digital de toda una palma de la mano apoyada sobre el papel. Y eso nos está hablando de algo, ¿no? Eso es un deterioro que hoy no lo vemos, pero que con el paso del tiempo, esa acidez de la mano, la grasitud, etcétera, etcétera, queda registrado, queda en la memoria de ese objeto, del marco dorado, de la pintura o de los papeles. Las obras de arte cuando
se tienen que trasladar de un ambiente a otro o de un lugar a otro, se hace con la parte del anverso, la parte de la pintura, se tiene que hacer hacia adelante, justamente para evitar roces, para evitar botones, cinturones, etcétera, etcétera. No trasladar, miren qué simple, no trasladar más de una obra por vez. Yo creo que en relación a los libros debe ser exactamente igual, porque con eso, bueno, yo puedo, lo hago más rápido y bueno, vísteme despacio que estoy apurado, porque esto no da buen resultado. Y si estamos pensando en una conservación preventiva, prevenir los deterioros antes de tenerlos, bueno, algo simple. Tengo 2 obras, llevo primero una y después la otra. No arrastrar los objetos. Esto parece también tan tonto, ¿no? Tan simple. Pero hay objetos que uno no sabe cómo está armado, la mayoría de ellos, y parece que tienen todo un aspecto de fortaleza y en cuanto se mueven se desarman. Y esto ocurrió acá hace una semana atrás, con un basamento que parecía que estaba absolutamente bien armado, un basamento de mármol, se levantó, se sacó una escultura, se movió el basamento porque se iba a llevar a otro lado y se desarmó y se rompió una de las partes. Entonces, por más aspecto de fuerte que tenga un objeto, no se debe arrastrar y antes se debe observar cómo se tiene que trasladar el objeto. Bueno, en este caso es un banco que tiene una espiga, ¿sí? Y el que lo está arrastrando no sabe eso y pierde una espiga en el camino. ¿Cuántas veces ocurre hasta con los cuadros? Los cuadros con las cuñas. Por eso ahora hay todo un sistema y todo un cambio en cuanto al reverso de las obras. Pero tener presente esto. A veces la gente se pone guantes, y cree que con eso es suficiente. Entonces, tomando muy delicadamente de una puntita los objetos o con una sola mano, no es así. Eso ya está súper comprobado, que lo que hay que hacer es ponerlo en una bandeja, en un cartón. Se traslada, digamos, el objeto acostado en lo posible, ¿no? Las obras que dicen, ay, no se pueden tocar, pero bueno, a ver, miro para todos lados, si no me ven, a ver cómo está hecho esto y tiqui, tiqui, toco. No, por favor, si aman el arte, si aman lo que es la historia, si queremos que esto perdure, no se puede hacer, ¿sí? No se puede hacer porque lo que les explicaba antes. Y tampoco los que se animan no permitan que los demás toquen, si están en presencia de ustedes, explicando simplemente, ¿no? También hay, bueno, ¿y cómo limpio los cuadros? ¿Le paso un plumero? ¿Que es tan suave? No, porque aún un plumero no de este tipo. Hay plumeros de pluma que también, que son terribles, porque me ha tocado ver obras que están rayadas y yo me decía, ¿por qué será? ¿Por qué será? Hasta que dije, esto es de plumero. Pregunté y me dijeron, sí, se pasa un plumero. La verdad que, ¿cómo se hace? Bueno, tendría que decírselos, pero no se los voy a decir. En realidad es con una aspiradora, poniendo en la boca de la aspiradora digamos, un lienzo o una fliselina y no tocar el objeto, ¿sí? No tocarlo. Porque tampoco el objeto necesita, la pintura necesita esto. ¿Dónde la tenemos? ¿En un altillo? No. Supuestamente estará exhibida. Entonces, la limpieza también la tiene que llevar adelante profesionales en relación a las obras. Bueno, ni contarles el tema de los marcos. Es terrible, porque la gente cree que los marcos, pasándole una franelita, ya está. Y si yo les puedo asegurar que pasándole una franelita, han dejado sin la chapita, que tampoco es apropiado poner una chapita con el nombre del autor, ¿no? Pero bueno, le han bajado, claro, a través de los años, ¿sí? Pasándole la franela, han levantado el dorado de los marcos y han bajado el nivel de las leyendas
y parecería que es algo también, algo muy simple, ¿no? Una franelita, ¿qué le va a hacer? Bueno, esto también es algo bastante complicado. Quizás en esos cuadros donde hay marcos dorado a las hojas con un pincel, ¿no? Un pincel limpio, un pincel que sea absolutamente para ese menester del tamaño correspondiente, quizás remover esa tierra, digamos, que puede haber. Otra de las cosas, fíjense que hasta en las películas, debajo de toda arriba de toda chimenea hay un cuadro, como en esta, pero en esta no se usa, está clausurada esa chimenea. Pero bueno, pero sí hay por ahí split o aire acondicionados debajo de las obras. Y esto es lo que yo les decía al comienzo. Es absolutamente dañino porque en la fluctuación del frío, del calor, la pintura se craquela, empieza así por hacerse microfisuras que no son visibles, después se fisuran, después se craquelan, después esas escamas se caen y la pintura se perdió. Cuando hay que trasladar una obra que es de tamaño que necesitan 2 personas, esto así, con los dedos dentro de la pintura, no se puede tomar así una pintura, ¿sí? Ni tampoco en diagonal al piso. Se lleva por los bordes, con guantes y paralelo al piso, perpendicular al piso, perdón, ¿sí? Y 2 personas. No, deja que yo lo hago rápido, no, yo lo llevo, no. 2 personas. Bueno, llegamos al último slide. Siempre hay, ahora, más que antes, hay un conservador que trabaja en algún museo o que trabaja en alguna institución que ustedes pueden acercarse y preguntarle, tengo esta situación. No les van a cobrar, no les vamos a cobrar por decirle, mira, hace esto y esto no lo hagas. Así que siempre consulten a un conservador o a un restaurador profesional. Para el futuro de nuestro patrimonio. Para que, bueno, así como los disfrutaron los que nos antecedieron y los podemos disfrutar nosotros, también lo puedan disfrutar los que van a venir después. Entonces, gracias.